Hola a todos otra vez, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video vamos a hablar sobre la vacuna de la influenza y en sí también sobre la enfermedad de la influenza. Este video sí va a estar un poquitín largo porque pues es mucha información de la que me gustaría hablarles. Y pues con su permiso saco mi guía de referencia, hay los puntos que vi como más importantes para que no se me olvide nada y podamos tener la información más completa. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la influenza? También es lo que conocemos como gripe. Se trata de una enfermedad, es viral, es decir, es producida por un virus y es aguda. Es decir, que pasa en el momento, pasa en un momento. Normalmente es causada o hay tres tipos de virus de la gripe o de la influenza, que son el A, el B y el C. El más común es el A. El B causa más poquitos casos, por así decirlo, y el C todavía menos. Lo que son los virus tipo A y B tienden a hacer más mutaciones que el C. Bueno, esto es importante por ahorita algo que vamos a ver. Casi siempre los casos de influenza o de gripe se dan con mayor frecuencia en los meses de octubre a mayo de cada año. Normalmente quienes pueden tener el virus de la influenza son obviamente las personas y también algunos animales, en especial lo que son los pollos y los marranitos o los cerditos. Y pues bueno, la transmisión se da por medio de saliva, por medio de secreciones nasales, de secreciones de la garganta, que por ahí podamos tener. Es muy importante, la saliva no solamente si le cae directamente a otra persona, sino que también se da por transmisión de las gotitas de flush. ¿Qué son estas? Cuando hablamos, cuando respiramos, no lo podemos ver, pero se esparce, por así decirlo, una pequeña nube de saliva. Entonces, no necesitamos tener contacto directamente con las secreciones de alguien, sino que con esas gotitas de flush o esa saliva o ese estornudo también podemos contagiarnos. Más o menos se tarda de 1 a 5 días en incubar. Si el virus se mueve rápido, entonces de tener contacto con él de 1 a 5 días ya podemos empezar a presentar síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los primeros 3 días sobre todo hay mucha fiebre. Puede haber dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, se dan los escalofríos, no te dan ganas de comer. Una gripe, como les digo, la influenza y la gripe son lo mismo, entonces vas a tener estos síntomas. En los niños, pues muchas veces puede haber también hasta vómitos. Muchas veces cuando los niños se enferman de la garganta o cosas así, también empiezan a vomitar. Entonces es común que un niño también pueda vomitar con esto. ¿Y cómo se transmite? Cuando una persona empieza con el cuadro clínico, más o menos entre los primeros 3 y 5 días de que empieza a sentirse mal, puede contagiar. En los niños se ha visto que cuando empiezan a sentirse mal, tienen hasta 7 días para contagiar a alguien más. Entonces, ¿por qué pasa esto? Cuando inicia el cuadro clínico, cuando empezamos con la fiebre, el dolor, que nos sentimos súper mal, en ese momento es cuando más cantidad de virus hay. Entonces esos virus, obviamente a mayor cantidad de virus, hay mayor probabilidad de contagio. Entonces la persona nos vamos a hacer contagiosos en los primeros 3 a 5 días del inicio del cuadro clínico. ¿Cuánto dura una gripe normal? Más o menos a todos nos dura entre 3 y 7 días. Por ejemplo, son los primeros 3 días de fiebre, los siguientes días hasta como los 7 días, a lo mejor andamos todavía doloridos, nos raspa la garganta y todavía en niños sobre todo se puede extender hasta 4 semanas que todavía andan con la tos, todavía andan con el moquito, o que andamos con la incomodidad. Es completamente normal, o sea, lo agudo, lo grave dura a lo mejor una semana y todavía 4 semanas más, casi el mes, podemos andar con algún remanente, por así decirlo. ¿Por qué es importante la influenza o la gripe? Aquí va, espero no revolver mucho. Cuando nos da gripe, como les decía, aquí entran lo del virus A, B y C, que son más comunes, el A y el B. El A y el B tienden a mutar. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos el virus tipo A, que se hace A1, A2, A3, A4. El B, que se hace B1, B2, B3, B4. Entonces, a lo mejor primero nos enfermamos con el A1. Cuando ya nos enfermamos con el A1, bueno, o sea, por ponerle un nombre, y después nos va a causar una inmunidad. Tiempo después
Si volvemos a tener contacto con alguien que haya tenido el virus A1 y nos estornuda cerca, tocamos las secreciones, bla, 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 ya no nos va a dar ese A1 porque ya estamos inmunizados. Pero, como les digo, tiende a mutar, entonces se hace una A2. Cuando llegamos a tener contacto con ese A2, entonces sí nos podemos enfermar con el A2. Si llegamos otra vez a tener contacto con un A2, por ejemplo, un virus A2, ya no nos va a enfermar. Entonces, muchas veces dicen, bueno, si ya no, o sea, si te dio gripe, la misma gripe que te dio cuando eras niño, no te dio cuando eres adolescente y no te dio cuando eres adulto. Hay personas que dicen, me enfermo cada año de gripe. Bueno, cada año te estás enfermando de una gripe diferente. Realmente haces una inmunidad contra cada bicho de la gripe. Es como lo que hemos dicho, la H1N1, H1N2, que son los nombres que llevan. ¿Por qué aquí es muy importante esto? Principalmente porque la influenza o la gripe se vuelven mortales al momento de causar complicaciones. Muchas veces podemos, como por así decirlo, sobrevivir a estas gripes, que son gripes o influencias muy leves, que no nos causan casi ningún problema o que nada más nos tienen tirados en cama o que hasta nos permiten poder ir a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando este virus ya ha mutado tanto o somos una persona de riesgo que a la hora de que lo adquirimos empieza a causar más estragos? He aquí la importancia de la vacuna o por qué es importante la vacuna. Tenemos cierta población de riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo de que una influenza pueda llegar a causarles la muerte? Los menores de 5 años, los mayores de 60 años, personas que tengan insuficiencia renal, personas con alguna enfermedad cardíaca, personas con obesidad, personas con diabetes, personas con alguna inmunodeficiencia también, que por diferentes razones puedan tener estos problemas. Y pues bueno, aquí también agregamos a otras personas, por ejemplo, los viajeros o personas que están mucho tiempo en terminales, por ejemplo, de aeropuertos o terminales de autobuses que tienen bastante contacto con muchísimas personas. También personas que cuidan a niños, porque son por ejemplo, personas que trabajan en guarderías, porque son obviamente pueden ser una fuente de contagio. Personas también que se dediquen a cuidar pacientes inmunodeprimidos y por ende los trabajadores de la salud que tenemos pues sí, en contacto con diferentes tipos de pacientes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacuna? Como les digo, la gripe nos puede estar aquejando cada año. Hay personas que se enferman mucho y personas que casi no se enferman, pero lo principal son las complicaciones y sobre todo si estamos dentro de estos parámetros de riesgo, pues aún mayor. ¿Qué complicaciones puede tener una influenza o una gripe? Las más livianitas, por así podríamos decirlo, o sea, livianitas entre comillas, son una sinusitis, a lo mejor una rinitis, alguna otitis, que pues tampoco son así como que cualquier cosa, sobre todo en los niños. Otras cosas ya que sí causan bastante peso y que pueden ser casi que el pan de cada día en una consulta son problemas bronquíticos, inclusive hasta neumonías. ¿Cuántas personas no hemos escuchado de que a nuestra vecina o a nuestro familiar, algún amigo que le dio neumonía, entre comillas, de la nada? Pero si nos vamos a veces en retrospectiva, resulta que que todo empezó con una gripe o que todo empezó con una influenza. Entonces, la vacuna actual protege contra los virus tipo A, B y C. Obviamente, pues ahorita vamos a ver todas las generalidades de la vacuna, pero no quiere decir que si te la pones ya no te va a dar gripe nunca. Como veíamos, son demasiados tipos de virus de la gripe los que nos pueden atacar, por así decirlo. Pero en sí, la vacuna lo que va a hacer es prevenir estas complicaciones. O a lo mejor suena como que muy sencillo decir cuadros de problemas de bronquios, como comúnmente los escuchamos, o que una neumonía, pero son realmente cosas muy graves. Y si estamos, como les digo, entre las personas de riesgo, pues sí, pueden causar efectos bastante negativos. Bueno, la vacuna actual está hecha a partir de virus inactivados. No es que te pongan el virus de la gripe así nada más. No, son virus inactivados que por lo tanto no van a causar un estrago en el cuerpo. Al contrario, lo que queremos es generar esta inmunidad.
Se aplica vía intramuscular. A los menores de 18 meses o de año y medio se les pone en su piernita y a los mayores de 18 meses se pone en el brazo izquierdo. Como les decía, las personas que deben de vacunarse somos todos, pero si tenemos a alguien o nosotros pertenecemos a la población de riesgo, con mayor razón no podemos evitar la vacuna. ¿Cómo se debe de poner? Por lo general el esquema de vacunación empieza a los 6 meses, que es a partir de cuando se puede aplicar. Se pone la primera dosis a los 6 meses de vida, la segunda dosis a los 7 meses de vida y posteriormente de manera anual. Si tienes un hijo menor de o conoces a alguien menor de 8 años que nunca se ha vacunado con la influenza, se le deben de poner 2 dosis también. Por ejemplo, suponiendo un niño de 6 años al que nunca se le ha puesto la vacuna de la influenza, se le aplica una el día de hoy, vamos a suponer, y al mes se le debe de aplicar la segunda dosis. Después de esas 2 dosis iniciales, cada año se debe estar vacunando. Si tenemos un niño mayor de 8 años que nunca se le ha puesto la vacuna de la influenza, se le debe poner una sola dosis. No, aquí en este caso no hay que poner las dos, y ya posteriormente cada año debe de ponerse. Si estás embarazada o también en periodo de lactancia, también debes de aplicártela. Tener alguna gripe durante el embarazo también puede ser, como el cuerpo anda todo sobreesforzado, también puede ser bastante complicado. Entonces la vacuna nos va a proteger bastante. ¿Qué contraindicaciones? ¿Quiénes no se deben de aplicar esta vacuna? Bueno, si eres un paciente con algún tipo de inmunosupresión, siempre debes de preguntar al médico tratante o a tu médico familiar si te la puedes aplicar o no. Como les decía, es muy necesario aplicarla, pero dependiendo del tipo de inmunosupresión que tengas, consúltalo primero con tu médico. Él te va a indicar si necesitas estudios previos o si simplemente te la puedes aplicar. Menores de 6 meses no se la deben de poner. Por eso también, si te la aplicas durante el embarazo, confiere cierta parte de inmunidad. Con las vacunas del embarazo confieren cierta parte de inmunidad a tu bebé. No completa, pero sí ayuda. Personas que sean alérgicas al huevo tampoco se la deben de aplicar. Personas que al momento de la aplicación tengan más de 38.5 grados de temperatura no se puede poner. Y personas que hayan tenido antecedentes de haber padecido síndrome de Guillain-Barré también hay que consultar antes de aplicarse la inmunización. ¿Qué eficacia tiene? Porque muchas veces dicen, es que me puse la vacuna y me enfermé. O hace varios años, así que es que me puse la vacuna y de todos modos me enfermé. Como les digo, va a proteger más que nada de la complicación. Se los aseguro tanto en mi experiencia profesional, la mucha o poca experiencia profesional que pueda tener, también con experiencias personales, les puedo asegurar que protege bastante de las complicaciones. Entonces, más o menos la eficacia es del 70 al 90% en adultos y del 91 al 100% de protección en niños. ¿De qué depende? Depende del tipo de vacuna. Como les digo, la que se utiliza aquí en México es de virus inactivados. Depende también de la edad del individuo. Depende también del estado previo del individuo. Si estamos hablando de alguien cuya salud antes de aplicarse la vacuna no era la mejor, pues entonces la vacuna tal vez no pueda hacer todo el efecto como debería de ser. Y también depende de las cepas circulantes, es decir, del bicho que ande en ese momento, por así decirlo. La vacuna viene, casi siempre viene elaborada con los virus más malditos, por así decirlo, o bueno, con los bichos, perdón, discúlpenme, con los bichos más fuertes o los que más problemas causan, y también se recombina, por así decirlo, con los bichos que anden circulando, porque como les digo, la gripe muta, entonces cada cierto tiempo tienen que estar pues en esta batalla contra el virus. Entonces depende mucho también del virus circulante en ese momento. Bueno, ¿cómo también podemos prevenir la influenza además de la vacuna? Una de las cosas principales es pues mantener una buena salud, tener una buena alimentación lo mejor posible, tratar de también llevar una actividad física pues al menos suficiente. Muchas veces tenemos la duda de la vitamina C.
Hay muchos estudios que refieren que la vitamina C no causa un gran impacto en algunos pacientes o en general. Si nosotros tenemos una alimentación que sea variada, en la que incluyamos alimentos con vitamina C dentro de nuestra dieta, con eso es suficiente. Obviamente, pues también tu médico o tu nutriólogo pueden orientarte más sobre esto, porque cada persona somos diferentes. Entonces, es ahí la importancia de la consulta, de nunca brincarnos al doctor o nunca brincarnos al nutriólogo, que es el que nos puede ir indicando qué dieta es la más adecuada para nosotros. Algo también muy importante, el frío no enferma. El frío no te va a dar gripe. Lo que te va a dar gripe es el virus. O sea, tú puedes salir súper abrigadísimo, subirte al camión y tocar el barandal donde alguien ya tocó previamente después de haber estornudado y cubrirse su cara con su mano, y pues ahí va el virus, tienes probabilidades de enfermarte. O simplemente en el salón de clases se enferma un niño y a los X días terminan enfermos todos, o en la oficina o en el trabajo o en la misma familia. Entonces, por más cubierto que salgas, si tienes contacto con alguien con influenza, pues bueno, tienes riesgo de enfermarte. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, lo que suena a veces medio extraño o ya también muy rutinario, pero evitar saludar de mano, obviamente, a las personas que tengan algún problema, o si nosotros sabemos que andamos con un poquito de síntomas que ya sospechamos que pueda ser gripe, puedes evitar saludar de mano. Vamos a tener cuidados al toser o al estornudar. Se prefiere lo que es el movimiento de taparte con el codo para que no utilices tu mano para limpiarte la nariz o cubrirte la boca. También se sugiere lo que es estornudar adentro de tu blusa o de tu camisa. Igual aquí, como comentario personal, no se lo recomiendo si están lactando, porque pues las secreciones van a quedar en el pecho, entonces también así podemos tener algún problema aquí de dejar las secreciones en el pecho para cuando vayamos a amamantar a nuestro bebé. Aquí algo muy interesante también, muchas veces nos da pendiente cuando tenemos gripe y estamos amamantando y tenemos el miedo de pegarle la gripe a nuestros bebés. Hay muchos estudios que amparan el hecho de que cuando tenemos alguna enfermedad, la leche cambia un poco en su composición, genera cierta cantidad de anticuerpos que también protegen al bebé. Entonces no hay que suspender la lactancia si es que la estás llevando, pero sí tener esa precaución de evitar estornudar dentro de tu blusa, solo hacerlo en el codo. Si eres viajero, si tienes que viajar, si tienes que salir o ir a lugares donde hay mucho flujo, pues sí llevar a lo mejor un alcoholito en gel, alguna toallita húmeda con la que puedas estar limpiando tus manos constantemente. Sobre todo personas que viajan en aeropuertos muy grandes o centrales de autobuses muy grandes, sí tener mucho esas precauciones. A veces es imposible toparte con alguien con ese problema, pero sí tratar de reducir el contacto con más cosas. Algo bien importante que el otro día en un inbox me decían, ¿por qué siempre dices eso sobre que consulten a su médico? Pues porque los médicos, mínimo para ser un médico, tienen que estudiar 7 años o tienes que tardar al menos 7 años para ser un médico, y de ahí para arriba hay especialistas que estudian 11, 15 años de su vida. Tienes que estudiar con ellos, perdón, tienes que acudir con ellos antes de tomar algún medicamento. No te debes de automedicar para nada, porque a veces tú crees que es gripe y te tomas un antibiótico que no va a servir porque no es una bacteria, es un virus. O a veces dices, bueno, ok, lo dejo de largo, debe ser una gripe. Y no, tal vez resulta que sí era una infección de garganta y sí requerías antibiótico. O a lo mejor a veces también algo que pasa muy comúnmente, creemos que tenemos gripe y a veces puede ser una alergia. Y entonces no se nos quita la gripe, no se nos quita la gripe y resulta que es un cuadro alérgico y no lo sabemos. Por eso es que siempre a lo mejor estoy fría con lo mismo, pero es bien importante acudir con los médicos, no automedicarte, no tomar nada, sino también estamos promoviendo lo que es la resistencia a los medicamentos. Y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios en los que se comenta que la resistencia a los antibióticos va a ser en un futuro una de las principales causas de muerte. Entonces, como les digo, vayan con su médico, mínimo 7 años para poder recetar, o sea, para poder diagnosticar, recetar y lo demás. Entonces, por eso es bien importante que se acuda con el médico. No te tomes